Lámpara es tu palabra a mis pies, lumbrera mi camino. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Tenía yo apenas unos 6 meses ordenado cuando participé de mi primer retiro del clero y estaba recién llegado Monseñor Jairo y él se le ocurrió en los retiros, antes que se hacía presidir la Eucaristía, los obispos, tanto el titular como los auxiliares, o el predicador del retiro. Pero él tuvo bien en ese entonces ir como alternando, un día un padre mayor, un día un neopresbítero, jovencito, y me estrené yo, me pidió el favor que presidiera la Eucaristía con todo el clero. Cuando yo salí de la sacristía a la capilla, al altar, y vi todo el clero allí, los que habían sido mis párrocos, mis formadores y tantos padres que admiraba, y a un lado Monseñor Jairo, al otro lado Monseñor Víctor, literalmente me comenzaron a temblar las piernas. Y me acordé cuando San Pablo dice a los corintios que llegó ahí a predicar con temor y con temblor. Y digo esto porque vemos aquí en el Evangelio de hoy 2 clases de miedo. El miedo, que es condición propia del ser humano ante las inseguridades, ante los peligros, ante las cosas adversas, pero el miedo, que es el temor de Dios, ante el misterio y ante la grandeza de Dios, que es el que vemos al final. Dice, se llenaron de miedo y se decían unos a otros, pero ¿quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen. Se trata de ese temor reverencial ante lo sagrado. ¿Por qué a mí me temblaban las piernas? Porque estaba ante un misterio grande para mí, además muy significativo en ese momento de mi ministerio. ¿Por qué Pablo tiembla ante los corintios? Porque está ante algo sagrado, la predicación del Evangelio. Porque muchas veces nosotros también sentimos ese temor reverencial ante las grandezas de Dios, porque estamos ante ese misterio grande que nos sobrepasa. Y eso es una cosa bonita, es un don de Dios, es un don del Espíritu Santo que hay que pedir, el temor de Dios. Pero está el miedo propio de la condición humana, que ese sí hay que desterrarlo del corazón. Ese sí debemos sacarlo porque nos paraliza, porque no nos deja avanzar. Y hay miedos que están fundados, por ejemplo, cuando alguien está enfermo, una enfermedad grave, es normal que tenga miedo a morir o a agravarse más. Pero hay miedos que están infundados, como cuando uno dice quiero viajar, pero qué tal que me pase algo por el camino. Lo más probable es que no te va a pasar nada, pero te atemorizas y son miedos infundados. Lo que sí es cierto es que la raíz del miedo es la falta de fe. Y por eso es el reclamo que Jesús le hace a sus discípulos. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? La fe nos lleva a perder el miedo ante aquellas cosas que para nosotros son inseguras, el futuro, los proyectos, lo económico, tantas cosas que ciertamente nos dan miedo en el corazón. Pero ¿cómo vencemos eso? Con la confianza puesta en el Señor. ¿Por qué ellos se atemorizan ante la tempestad? Porque creen que Jesús no está interesado. Es como si estuvieran sin Dios. Y por eso van a despertarlo. Y cuando Jesús está ahí, que calma la tempestad, ciertamente les vuelve la confianza al corazón y miran que cambia el miedo. Ya no es el miedo por la tempestad, porque ha cesado, sino es el miedo ante Jesús, que es el Hijo de Dios, que está por encima de cualquier otra realidad que pueda acecharnos y que pueda atemorizarnos. Jesús hace una invitación, vamos a la otra orilla. Se trata de eso, de no quedarte ahí, sino de arriesgarte, de ir con el Señor hacia adelante, sin miedo. No nos atemorice nada, sino que con el don de la fe vamos a vencer
cualquier cosa que aceche y atemorice el corazón.